Bienvenidos a la clase 2 del curso de comprensión lectora dictado por el profesor. Como siempre, les doy la bienvenida. Al mismo tiempo, pedir a todos siempre paciencia por el tema de la cuarentena. Aprovecho también la oportunidad para mandarle un saludo a mi amigo César Eduardo Galarza, que está pasando por una situación difícil con su hija, que está un poco grave de salud. Entonces espero que todo esto salga bien, y así como muchos ecuatorianos que están pasando por este tema, encontremos rápido la solución. Bueno, sin más, hoy, como les dije, estaba planificado trabajar dentro de este curso de comprensión lectora, lo que tiene que ver con la lectura, los tipos de lectura y los niveles de lectura. Un poco para empezar desde abajo, desde las bases, lo que entendemos nosotros por la comprensión lectora, lo que significa el ejercicio lector. Aprovecho para agradecer a mi hija Dharma por ser la control master en los equipos y ayudarme en esta tarea. Ayudarme tanto más bien obligada, pero bueno, tiene que ayudarme. Saluda Dharma. Hello. Ya, gracias. Bueno, vamos a empezar de una vez sobre el tema. Espero que algunas personas que ya se hayan ido conectando, y algunas personas que tuvieron el material para revisarlo lo hayan leído. Espero que el material que yo he puesto no es un material complejo, entonces espero que lo hayan podido revisar, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos nosotros de lectura, sí tenemos que entender que, como lo dije en la primera clase, el ejercicio lector no es el mismo, ha cambiado, obviamente por toda una serie de circunstancias que ya describí en la primera clase. Y este ejercicio lector o esta actividad lectora también depende fundamentalmente de lo que nosotros entendemos como el propósito lector. Es decir, ¿para qué voy a leer? O sea, ¿cuál es la intención de leer? Que ese ejercicio lector debe tener una intencionalidad, es decir, para que estoy leyendo para algo. Entonces, en función de ese propósito, la lectura cambia dependiendo de lo que yo decida que quiero hacer con este ejercicio lector. Entonces, sabemos que la experiencia de leer no es la misma, no es siempre la misma, porque existen diferentes tipos de modalidades dependiendo del texto en el que estemos nosotros inmersos, y también del contexto en el que nosotros estemos leyendo. Ya vamos a hacer una ampliación de algunos de los conceptos que hemos manejado, específicamente el concepto de contexto, que es sumamente importante para entender cómo la lectura cambia dependiendo del contexto. Pero bueno, entonces, entendiendo que el propósito define el tipo de lectura que nosotros vamos a realizar. En este sentido, tendríamos que mencionar como primer tipo de lectura, según el propósito que yo voy a perseguir, la lectura de tipo lectura oral, o también llamada en voz alta. ¿Ya? Como dije, son 7 tipos de lectura dependiendo de los propósitos que yo voy a perseguir. Entonces, el primero es la lectura en voz alta. Pero, ¿qué tanto es beneficioso leer en voz alta? Tal vez algunas personas, cuando estudian, cuando hacen sus estudios, tienden a leer en voz alta para poder escucharse y permitir que de esa manera las ideas queden como encapsuladas, o como que se escuchan a sí mismos y de una forma más fácil de entender o de estudiar. Pero de una u otra forma, realmente la lectura oral, la lectura en voz alta realmente es más perjudicial que beneficiosa. ¿Por qué? Porque cuando yo leo, tengo que de alguna u otra manera hacer un doble ejercicio, porque uno es leer las letras que están escritas en el texto, es decir, como parte de mi cerebro atiende a esa función de leer el texto, es decir, el texto propiamente dicho, que ese puede ser un ejercicio mental, pero al mismo tiempo al leer en voz alta estoy haciendo un doble ejercicio, ¿sí?
leo el texto, pero al mismo tiempo leo para que escuchar esas palabras. Y por lo general cuando yo hago esto, ¿ya? Leer en voz alta, pierdo una parte de la capacidad de comprensión. ¿Por qué? Porque estoy dedicado más a leer para que se me escuche de manera adecuada, para que las personas puedan escucharme, y eso hace que yo pierda un poco de nivel de concentración de la parte escrita. Entonces, por lo general la lectura oral más bien tiene un propósito social, es decir, cuando usted lee, por ejemplo, lee en voz alta, si usted es profesor, usted lee a los estudiantes. Cuando usted lee a su hija un cuento, ¿ya? Lo hace en voz alta para que su hija escuche. Pero muchas veces ese ejercicio lector pasa que no es comprendido. A los que son docentes les pasará que cuando le pide a un estudiante que lea en voz alta, inmediatamente le pregunta qué es lo que leyó y el estudiante no te va a saber responder. ¿Por qué? Porque el estudiante está dedicado justamente en hacer que la lectura se escuche bien y él está dedicado un poco en que las palabras estén bien dichas, pero ahí no se presta atención a la comprensión. Entonces, razón por la cual se piensa que la lectura oral más bien tiene un propósito social, o sea, debe solo utilizarse para propósito social, es decir, leer a un otro o leer a otros para que las personas escuchen el contenido. Hay personas que se acostumbran a leer en voz alta, porque de alguna forma también es una forma de estudiar, pero en realidad no se sugiere, porque esa sería una forma en la que se pierde comprensión, porque estás dedicado a hacer dos tareas al mismo tiempo. Entonces es mejor que la lectura no esté dirigida por un propósito específico. Entonces empezamos por la lectura oral, que es básicamente lo que llamamos la lectura en voz alta. ¿Ya? Tenemos en segundo lugar la lectura silenciosa. A diferencia de la lectura oral, obviamente la lectura silenciosa es la que nosotros hacemos sin necesidad de tener que alzar la voz. Es una lectura en la que nosotros nos vemos como metidos, pues, ¿no? en el asunto, en el tema. Y es el tipo de lectura que nosotros podemos hacer un poco para motivar la concentración. O sea, esas son más o menos las dos mecánicas de lectura. O leo en voz alta o leo en silencio. ¿Ya? Dentro de estas dos formas de leer, la lectura puede adquirir diferentes tipos de caminos, por decirlo así. Sea oral o sea silenciosa. Otro tipo de lectura es la lectura superficial, o también llamada lectura rápida. La lectura superficial o la lectura rápida es una lectura que hace como una especie de barrido, pues, ¿no? Es una especie de barrido, o sea, es como que le paso encima el texto, y es básicamente para poder... ¿hay alguna pregunta aquí? ¿No? Para poder hacer como una lectura rápida de todo el material, por eso se le llama lectura superficial, es una lectura rápida. El problema con esta lectura es que, obviamente, al ser una lectura rápida, se pierde mucho del contenido, porque lo que yo estoy haciendo no es leer el texto propiamente dicho, no estoy tratando de comprender el texto, estoy haciendo como una lectura muy general para tratar de captar como una idea general, como por pronto para ubicar el tema, ¿ya? Pero es una lectura demasiado rápida. El problema de la lectura superficial es que no está recomendada como para un proceso que inicia el estudio. Para leer o para iniciar el proceso de estudio, leo primero, hago una primera lectura y luego ya una lectura pausada en la que yo puedo ir seleccionando las ideas. El asunto es que muchas veces los estudiantes, específicamente los estudiantes que se les dice que tienen alguna prueba, algún examen, y 5 o 10 minutos antes quieren ponerse a leer lo que no han leído en toda la semana, ¿ya? Y pretenden con una lectura rápida captar lo que no han entendido, básicamente esa lectura no tiene sentido. O sea, realmente si ya el estudiante no leyó, hermano, encomiéndate a los santos y ya recibe ese cero así como que ya, recíbelo con gusto, hermano. Porque leer rápidamente no tiene ningún valor. O sea, una lectura rápida, una lectura superficial nunca va a ser una lectura de estudio. O sea, no sirve, no tiene esa intencionalidad. Luego tenemos la lectura selectiva.
La lectura selectiva es muy parecida a la lectura rápida, solo que la diferencia es que esta es una lectura de búsqueda. Es decir, básicamente leo para obtener un dato específico. O sea, a veces pasa que el profesor dice en qué año murió Napoleón Bonaparte, entonces el estudiante y hace una selección y dice murió, buscó y dice murió en tal año, o una fecha determinada. O cuando usted está leyendo de pronto qué película quiere irse a ver con su novia, su novio, qué película se quiere ir a ver, entonces usted coge el periódico, bueno, o busca en internet rápidamente dónde está la película y busca específicamente esa película. Es una lectura selectiva, ¿ya? Como ven, este tipo de lecturas, tanto la superficial o selectiva, no son lecturas que propicien o beneficien a la comprensión lectora. Entonces, porque cada una tiene un propósito determinado. O sea, una cosa es leer para buscar un dato determinado, pero ese tipo de lectura no me va a servir para poder comprender lo que estoy leyendo. Luego ya entramos a lo que se llama la lectura comprensiva. Como sabemos, obviamente, la lectura comprensiva también se la puede entender como una lectura de estudio, ¿ya? Es una lectura que obviamente procura entender, o sea, ya aquí se ponen en juego todas las habilidades de la persona, del lector, para poder interpretar cuáles son las ideas del texto. Entonces, en este sentido, una lectura comprensiva, una lectura de estudio, siempre va a tener otra funcionalidad. Incluso es una lectura más pausada. A diferencia de la lectura superficial y la lectura selectiva, la lectura comprensiva siempre es una lectura pausada, es decir, se toma su tiempo y por lo general se ayuda también de recursos visuales, como por ejemplo subrayados, los resaltados, no sé, los diferentes recursos que una persona utiliza para estudiar, resaltar, escribir entre comas, poner una raya, poner en paréntesis, todos esos recursos se utilizan en la lectura comprensiva porque obviamente el propósito que se persigue en este tipo de lectura es comprender la totalidad de las ideas. Entonces, la lectura comprensiva procura entender todo el contenido del mensaje, pero es prácticamente que le permite conocer el tema y las ideas principales. Tenemos luego lo que se llama la lectura crítica o también la lectura reflexiva. Fíjense ustedes que la lectura crítica y la lectura reflexiva no son iguales a la lectura comprensiva. Porque una cosa es comprender el texto, una cosa es que yo lea el texto y comprenda lo que está diciendo el texto, y la otra es emitir una idea sobre lo que he leído. Es decir, cuando yo leo el texto, cuando comprendo el texto, soy capaz de decir al mismo tiempo, tomar una posición sobre el texto, porque al hacer el ejercicio lector, no solo leo para comprender, leo también porque no estoy de acuerdo con el texto, me pongo en oposición con lo que dice el autor. Entonces, en ese sentido, entra en juego una lectura crítica. El lector evalúa si el texto es relevante, si la información está bien contrastada, si hay algo que el tema, si hay argumentos, cuáles son las propuestas que hace el lector. Es decir, obviamente es una lectura mucho más estructurada, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos entonces de lecturas, los propósitos lectores dependerán de lo que la persona, el lector, quiera obtener del texto. Finalmente, el último tipo de lectura, que es lo que se llama la lectura recreativa, ya tiene que ver con una lectura que se refiere a los gustos particulares de cada lector. Es decir, a nadie le van a obligar a leer un texto que le gusta leer. O sea, si yo leo, a mí me gusta leer Condorito, o sea, yo leo Condorito porque me gusta. Si yo quiero leer una novela, leo porque me gusta. Es decir, a nadie lo obligan a leer cosas que a uno le gustan. Por eso es que esta lectura recreativa generalmente se hace por placer, ¿ya? Esta lectura, a diferencia de las otras, se hace a todo tipo de velocidad, a velocidad alta, baja, en voz alta, en voz baja, en silencio. O sea, ya depende mucho de los gustos del lector. Tiene que ver con los gustos del lector. Básicamente es por placer.
Entonces, de estos 7 tipos de lectura que hemos visto, lo que este curso va a pretender ayudarles a ustedes, personas que estén conectadas, es permitirlos trabajar en estos 2 niveles de comprensión, es decir, la lectura comprensiva y la lectura crítica. Porque obviamente para poder llegar a un nivel de comprensión yo tengo que saber interpretar las ideas del texto y también poner en oposición contra las ideas del texto. O sea, de eso se trata la lectura. Entonces, ¿qué tipo de lectura es la adecuada para hacer dependiendo de las situaciones? Bueno, eso depende, como les digo, depende del propósito del lector. O sea, el lector se va a plantear unos objetivos que están determinados dependiendo de lo que yo quiero lograr. Y de aquí hay algo bastante interesante, porque en función del tipo de lectura que uno hace, uno puede detectar comúnmente cuáles son los principales problemas en la lectura. Entonces, yo muchas veces le digo a mis estudiantes, o les pongo como una pequeña prueba a los estudiantes, cómo saber, o cómo el estudiante dice, bueno, ¿cómo yo sé si sé leer o no sé leer? Claro, el estudiante puede ser capaz de coger una hoja y leerla en voz alta, perfecto. Pero ¿cómo yo sé que no saben leer? Entonces yo a mis estudiantes yo les hago una prueba. Dice Dharma, a mí se me obligan a leer en la escuela. Claro que tienes que leer. ¿Ya? Pero me obliga a leer cualquier cosa. Bueno, pero así es, pues así es la vida, hay que leer de todo. Entonces, con mis estudiantes les digo, ellos me preguntan, ¿cómo, profesor? ¿Cómo yo sé si sé leer o no sé leer? Entonces digo, a ver, hagamos esta prueba. Es como una especie de test. ¿Ya? La primera es la lectura oral. ¿Ya? Los hago leer en voz alta y les pregunto a los estudiantes, después de que leen, les hago leer un párrafo y les digo, una vez que terminan de leer, les digo cuáles son las ideas principales del texto. Entonces, cuando el estudiante se queda así, como mirando al vacío, ¿sí? Una baba así, yo ya sé que el estudiante leyó en voz alta solo para que las personas lo escuchen bien, o sea, se dedicó a que la lectura esté bien hecha, pero no necesariamente a comprender lo que leyó. Entonces, primera señal de que no leo bien, cuando leo en voz alta y reflexiono cuáles fueron las ideas del texto, y si no sé, quiere decir que de estos 2 procesos, de lectura oral y lectura comprensiva, solo me dediqué a la lectura oral, es decir, no comprendí. ¿Ya? Segundo proceso, ¿cómo yo sé que no sé leer? No sé si a muchos de ustedes les pasa que cuando empiezan a leer, ¿ya? Están leyendo de pronto la idea, el párrafo, pues no están leyendo, y de pronto dicen, ¿qué leí? Pues tienen que regresar al inicio del texto para saber lo que leyeron, ¿ya? Pues es básicamente un segundo problema de lectura, ¿ya? Es un problema de concentración. Darman se pone a llorar porque dice que a ella le pasa, ¿ya? Claro, lees el texto, pero el problema es que estás leyendo un poco para hacer este ejercicio de lectura silenciosa. O sea, el hecho de que lo leas en voz alta o en voz baja, si no estás leyendo con el propósito de entender, va a quedar en lo mismo. O sea, es como que lo leas en voz alta, ¿ya? No vas a comprender. Entonces, en ese sentido, un problema es que cuando leo un texto, ya tengo que regresar a la parte, al inicio del texto para volverlo a leer porque no entendí nada de lo que leí. Ese segundo factor o segunda, digamos que, forma de saber si se lee. Tercera forma, ¿no les pasa a veces a ustedes que cuando están leyendo un texto, leen el texto, empiezan a leer el texto y de pronto se pierden muchas de las ideas porque están leyendo las ideas palabras por palabras? Es decir, cuando leen dice, bueno, la lectura superficial es rápida porque hay un barrido, es selectiva, hacen una búsqueda, es comprensiva y estudio. Pero cuando leen así, ustedes están haciendo un ejercicio de lectura selectiva, porque no leen la idea, leen palabra, 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 palabra. Entonces, pasa que cuando hago eso, al final, cuando ya voy acá, ya no entiendo lo que leí, pues. No es que no estoy leyendo la idea,
estoy leyendo las palabras de la idea. Entonces un consejo siempre a mis estudiantes es que cuando lean, con la mirada obviamente, como que tomen una distancia del texto, no lean la palabra, sino que traten de leer un enunciado completo para comprender el enunciado. Si ustedes se ponen a dar cuenta en una idea, realmente lo que dice en el texto, de la idea principal serían básicamente 2 o 3 o 4 o 5 palabras claves. Lo demás es pura paja, porque es lo que llena a la idea. O sea, dentro de las ideas, por decirlo así, la lectura comprensiva es la lectura que se hace con el propósito de entender las ideas de un texto y comprender la totalidad del mismo. ¿Ya? De esas ideas, las palabras claves son comprender el texto, entenderlo. ¿Ya? Son 3 ideas, son 3 palabras claves. Lo demás es pura lata, pura paja. O sea, entender, totalidad, del, para. O sea, esas palabras realmente no te dicen nada, son simplemente conectores que permiten que la idea se complete. Entonces yo soy capaz de poder entender un texto si tomo una distancia y leo el enunciado completo fijándome en las palabras claves del texto. ¿Ya? Eso es una técnica que sirve para leer. ¿Ya? Por eso es que estas famosas técnicas de leer un libro en un minuto, entonces, que en realidad no es tan un misterio así, no es una fórmula mágica, sino que es básicamente aplicar esta técnica de lectura por palabras claves. ¿Ya? No es una técnica así maravillosa, simplemente es una técnica de lectura. ¿Ya? Esa era como que la tercera clave para saber si estoy leyendo bien. Y la cuarta clave, la clave que les pasa a muchas personas. Pasa que cuando usted empieza a leer un texto, a los 5 minutos empieza a darle sueño. ¿Ya? Dama también. ¿También te pasa eso? ¿Ya? Cuando les pasa eso, ahí hay un problema de lectura. ¿Ya? Porque básicamente, al leer, estás dedicando tanto a un proceso que muchas veces no te resulta placentero, ¿ya? Y lees algo básicamente por obligación, y al ser alguna obligación se vuelve una tarea agobiante. Entonces al ser una tarea agobiante termina dándote sueño, porque es una tarea que no te gusta hacer. Entonces que obviamente lo ideal sería que cuando leyéramos un texto, lo leyéramos desde la lectura recreativa, o sea, que convertir todo texto en algo que sea placentero para su lectura. Entonces, si esas 4 claves, si usted ve esas 4 claves que le cuesta o tiene problemas para leer, bueno, sabe que tiene que trabajar en ello, pues, ¿no? Leo en voz alta y termino sin entender lo que leí. Leo las ideas del texto y tengo que regresar al inicio porque no entendí nada de lo que leí. Leo palabra por palabra, no soy capaz de leer un enunciado. Y cuando leo me da sueño, ¿ya? Esas son principales causas de un problema de comprensión lectora. ¿Ya? No sé si hay algunas preguntas hasta aquí que puedan hacer. Vamos a dar un tiempo hasta que las personas quieran leer o quieran de pronto aportar con algo a la discusión que hemos estado un poco teniendo aquí. ¿Ya? Obviamente esto es un ejercicio, leer es un ejercicio que nunca se termina de hacer, o sea, siempre estamos leyendo. Y eso es muy interesante porque cuando nosotros hablamos de lectura, tendemos a pensar que al hablar de lectura estamos un poco como condicionados de forma casi inmediata a entender que todo lo que se lee, es decir, cuando hablamos de lectura, de una u otra forma relacionamos esto con el texto, es decir, con la hoja de papel. ¿Ya? O sea, tendemos a pensar que la lectura es esto, ¿no? O sea, enfocarnos en esto, en lo que nosotros entendemos como la hoja de papel. Es decir, este es el texto. Pero leer un texto no es, o sea, la lectura no es algo que implica solo un texto. O sea, nosotros estamos todo el tiempo haciendo lecturas. Todo el tiempo estamos haciendo lecturas. Nosotros, cuando usted decía, bueno, antes de toda esta cuarentena, cuando usted va a salir y quiere saber si va a llover o no, asoma la cabeza, ¿ya? Mira el cielo, pues, ¿no? Y ve si hay nubes, pues, ¿no?
Si hace sol o hace un sol muy fuerte, ¿qué es lo que usted hace? Se pone bloqueador, o se pone una gorra, o se pone una sombrilla, o usa una sombrilla. Es decir, eso también es lectura. Cuando de pronto usted va donde el doctor y el doctor lo analiza, ve que tiene yo qué sé, un dolor por acá, tiene los ojos demacrados, está amarillo, lo que sea, una serie de cosas, de síntomas, el doctor también lo lee. O sea, también usted se convierte en un texto. ¿Ya? Cuando yo veo a mis estudiantes que están que bostezan, están que se duermen, yo ya sé que los estudiantes están aburridos. A pesar, obviamente, esta materia a nadie le divierte, a Dharma tampoco. Pero en ese sentido, son formas en las que yo puedo leer a un otro. O sea, hay personas que tienen una gran habilidad para leer a las personas. Unos son, por ejemplo, los psicólogos tienen una capacidad de poder leer o interpretar aspectos de la vida de las personas o los comportamientos. O sea, no es que son brujos, no es que se ponen a hacer no es que son magos o se ponen a inventar. O sea, estudian, ¿ya? Obviamente para poder aprender a leer una serie de síntomas psíquicos que se producen en el sujeto que tengan que ver con algo de su vida. Entonces todo el tiempo estamos leyendo, o sea, todo el tiempo, desde qué tipo de producto voy a consumir, cuando como una papaya, la palpo, ¿ya? Para saber si está bien. Eso también es leer. O sea, quitémonos la idea de que cuando hablamos de lectura es solo lo que compete al texto escrito, ¿ya? Una imagen, un texto, o sea, todo aquello que sea sujeto de ser leído es un texto. Las personas son un texto. O sea, yo como puedo saber si una persona está triste porque la veo obviamente desencajada. Cabizbaja. O cabizbaja, pues no, o de pronto cómo saber si una persona ha tenido una pérdida de un familiar, o generalmente se visten de negro, ¿ya? O obviamente tienen un actuar, un proceder así aletargado, pues no, son formas en las que yo puedo leer a un otro, ¿ya? Yo puedo saber el estrato social de una persona por cómo viste, cómo habla. Todo eso es lectura, todo eso implica la lectura. Y eso es importante saber porque nos permite un poco sacarnos de la idea de que el texto es esto, es solo el papel, que un curso de comprensión lectora solo tiene que ver con palabras, o sea, con el texto. No. Leer la realidad también es una habilidad que implica saber comprender. O sea, si yo leo una situación, veo una situación, soy capaz de leerla y puedo intuir o puedo adelantarme a esa situación a partir de ciertos detalles. No me muevas. Sorry. Ya. Eso en cuanto a la lectura. Pero bueno, en sí, de lo que nosotros entendemos por lectura, aquí viene también un detalle que es bastante complejo, porque la lectura, dijimos en algún momento que no es un ejercicio tan sencillo como parece. O sea, toda lectura requiere como entender cómo funciona. Es decir, que toda lectura opera por niveles. ¿Ya? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto de que la lectura opera por niveles? Bueno, no tiene que ver con la dificultad. Dice Dharma que con la dificultad. No tiene que ver con la dificultad. Tiene que ver más bien con los recursos en el proceso de lectura con los que yo cuento. Entonces, a ver, para leer, o más bien, nosotros leemos porque somos capaces de relacionar determinadas partes de la información que se encuentran en el texto. Es decir, hay una información que nosotros entendemos como literal, ¿ya? Hay algunas personas o chicas a veces que dicen literal, ¿ya? O sea, cuando hablan así, es que es literal, ¿ya? Bueno, esa palabra literal implica un poco esa idea de, o sea, obvio, ¿no? Como que está allí, ¿ya? Lo literal, al referirse en el texto, es toda información que se encuentra de manera explícita. ¿Qué significa lo explícito? Dharma, ¿qué significa lo explícito? Ni idea. Ni idea. Es explícito, es literal. ¿Qué podría significar que es explícito y literal? Yo qué sé. No estoy en tu clase. ¿Qué? Estoy detrás de cámara, déjame en paz.
Ya, cuando hablamos de lo explícito, nos referimos a una información que está allí. Por ejemplo, esto que está aquí es explícito. Es decir, ¿está escrito o no está escrito la palabra literal, información y explícito? Está, ¿verdad? ¿Ya? Por lo tanto, esta información es literal. ¿Ya? Es todo lo que dice el texto, todo lo que se puede obtener a partir de la lectura. Formas de saber que estoy frente a información de tipo literal. Bueno, hago preguntas al texto, pero hago preguntas en función del contenido que esté dicho. Por ejemplo, ¿cuál es el primer nivel de lectura? El nivel literal. O sea, eso es una pregunta literal, porque la información que te va a ofrecer está dada en el texto. Si yo leo un texto, todo el texto completo, dentro del texto hay una serie de información que es literal, es lo que dice el texto, es explícita. No tengo que irme a buscar a ningún lado porque el texto me lo ofrece. Eso es literal. ¿Ya? Casualmente, uno de los graves problemas de la comprensión lectora, por lo menos en el contexto de la educación secundaria, primaria, es que los estudiantes salen con un nivel de literalidad tremendo. Uno pensaría que es una situación de la escuela secundaria o de la escuela primaria, pero no. Muchos colegas me manifiestan que, obviamente, en ámbitos de universitarios, o sea, los estudiantes son muy literales, no pasan de la literalidad. O sea, pedirle a un estudiante que tenga la capacidad de ir más allá de lo que el texto dice ya implica una problematización para el estudiante que prácticamente lo pone en shock durante una clase. Pero bueno. En este sentido, lo literal, dijimos, es lo que está dado en el texto, es lo explícito. Por otro lado, tenemos lo inferencial, el nivel inferencial. El nivel inferencial es el que se refiere a toda información que está en el texto. Es decir, no se dice, pero está. ¿Cómo es eso de que no se dice, pero está? O sea, la información está allí. No está dada en el texto, pero yo sé que está allí. Eso es lo que se entiende como una información de tipo implícita. ¿Qué es lo implícito? O sea, está dicho en el texto, no lo dice el autor así de manera directa, pero se puede deducir. O sea, es un ejercicio. La lectura de inferencia es una lectura que implica una habilidad o una capacidad de deducción. Es decir, utilizo una serie de herramientas propias de la deducción para poder establecer una idea de lo que el texto me está tratando de decir. Entonces, por ejemplo, uno de los principales problemas de la lectura cuando tú lees a un estudiante, chuta, ¿qué quiso decir el autor? Entonces, para el estudiante eso es una pregunta que lo deja en shock, porque el pana se tiene que poner a pensar, bueno, ¿qué habrá querido decir el autor con esto? Y se lanza a decir cualquier cosa. Entonces el docente se queda como que, ¿what? O sea, ¿en qué parte del texto viste eso? O sea, ¿en qué momento, o según tú, de dónde sacas que el autor está tratando de decir eso? ¿No se supone que tienes que sacar la respuesta del centro o de lo que está... No sé cómo decirlo. Como del centro. O sea... Como el objeto principal. Claro, o sea, es que para poder sacar una idea que no está dicha allí, yo tengo que remitirme a lo que dice el texto. O sea, para poder inferir, yo no puedo inferir de la nada. Ya, a ver, es como que usted, amigo o amiga que me esté viendo, ¿ya? Un amigo o amiga. Digamos que usted va por la calle, ¿ya? Caminando. Y de pronto ve entrar al cine a su novia con su mejor amigo, entrando al cine, tomados de la mano. ¿Ya? ¿Usted qué piensa de eso? Mira, ya me pusieron los cachos. Ok, ¿por qué? O sea, yo le pregunto a usted, ¿por qué? ¿Qué elementos de esa información le dicen a usted que le están poniendo los cachos? Ok, analicemos la situación. A ver, está su novia, su mejor amigo, entrando al cine, tomados de la mano. Esa es la información literal que yo puedo tener. Hay mi novia, mi mejor amigo, cine,
tomados de la mano. Ya hay unas cuatro detalles de la información que yo puedo observar, está ahí. No tengo que irme por ningún lado, es literal. Los vi a ellos en el cine tomados de la mano, mi mejor amigo y mi novio. Okay. Pero ¿puedo decir que me están siendo infiel? Probablemente. Pero necesitas más elementos literales para poder establecer una deducción, una inferencia. ¿Ya? Obviamente, bueno, las mujeres no necesitarán mucho porque ya ven al novio con la mejor amiga tomando la mano y ya se armó el pelote, pero bueno. Pero igual, en el mundo de la lectura, nada es tan obvio. O sea, necesitas más elementos para poder establecer una deducción. Es decir, no puedes sacar una deducción si no tienes elementos de juicio. Por eso es que en la lectura inferencial es sumamente compleja, sumamente complicada, porque requiere que el estudiante haga acopio, o sea, de todo lo que se lee en el texto para poder establecer una deducción lógica sobre la información que se está leyendo. O sea, yo puedo decir cualquier cosa, pues, ¿no? O puedo inferir cualquier cosa, pero si la información que está dada en el texto no me da para eso, no puedo deducir. O sea, yo no puedo saber, chuta, el tipo está en el cine besándose y le está haciendo un lavado de la garganta a mi novia. O sea, no puedo decir eso. O sea, ni puedo decir, chuta, el tipo la sedujo a mi novia y la metió así. O sea, porque no hay elementos en la información que me lleven a decir eso. Ya lo voy a explicar un poco con dibujos para que lo podamos entender, porque es una cosa que parece sencilla, pero es bastante compleja en realidad. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la información de tipo inferencial siempre va a requerir de la información literal, es decir, lo que esté dicho en el texto. Después de este nivel, tenemos un nivel que se lo conoce como el nivel analógico, o el nivel que permite un nivel de relación. Es decir, la información que está dicha en el texto, o lo que yo leo, depende de todo el tipo de relaciones que yo estoy haciendo para poder sacar esas conclusiones. Ahora, no se confundan porque piensan que nosotros estamos haciendo lecturas de tipo literal. O sea, es decir, cuando yo leo, no es que solo leo de manera literal, solo leo de forma inferencial o solo leo de manera analógica. No. Estos 3, 4 niveles funcionan al mismo tiempo. O sea, cuando yo leo, los 4 niveles funcionan en el mismo momento. O sea, leer es un ejercicio que implica estos 4 niveles: literal, inferencial, analógico, y el cuarto que es el nivel crítico. Entonces, esos 4 niveles operan al mismo tiempo. O sea, no operan de forma separada. No, operan al unísono. Entonces, cuando eso pasa, sucede que en ese ejercicio no soy capaz de comprender lo que está detrás. Es decir, como que se pierden detalles de la información. Por ejemplo, cuando yo establezco relaciones, es una relación que yo establezco, por ejemplo, de una situación A. Por ejemplo, tengo la situación A, mi novia, mi mejor amigo, entrando al cine, situación A. Pero eso me lleva a mí a relacionar otras situaciones, ¿ya? La situación B, la situación C, la situación D, que puedan tener algún rasgo de similitud, ¿ya? Eso es leer analógicamente. Cuando yo leo una situación, tiendo a relacionarlo con otras situaciones parecidas o que tienen elementos en común que me permitan, ahí sí, establecer inferencias. O sea, es un nivel de relación. Cuando yo leo un texto, soy capaz de comprender el texto, pero porque también hago un ejercicio lector de otras situaciones. Decía alguien por ahí, que no recuerdo el nombre de qué autor, decía, cuando yo leo un texto, no estoy leyendo un texto, estoy leyendo todos los textos que he leído en mi vida, ¿ya? Y al mismo tiempo leo todos los textos que ha leído el autor, porque básicamente el ejercicio lector no se alimenta de un solo proceso. O sea, se alimenta de muchos otros niveles y muchas otras circunstancias que me permiten a mí establecer una lectura compleja, pues, ¿no? Creo que casualmente en esto radica el principal problema de la comprensión lectora, porque nos cuesta o no somos capaces de establecer relaciones, ¿ya? de un concepto con otras situaciones. Voy a ponerlo literalmente con un ejemplo de manzana, ¿no? Entonces, bueno, yo obviamente no soy dibujante,
pero aquí tenemos una apetitosa manzana. Parece un durazno. Bueno, pero es manzana. Esto es una manzana, ¿ok? Todo el mundo sabe que es una manzana. Y obviamente, alrededor de ese concepto, de este signo, nosotros podemos decir que esto es una manzana, que es una fruta, ¿ok? Si nosotros establecemos analogías del objeto que estoy observando aquí y lo relaciono con otras situaciones en el que esté vinculado el objeto, el signo manzana, y empiezo a interpretar con qué otras cosas se relaciona el signo manzana, soy capaz de ampliar, ¿verdad?, el significado que tiene este concepto manzana. O, por ejemplo, ¿con qué otra cosa podrías tú relacionar manzana que no sea manzana, por ejemplo, Dharma? No, olvídate de lo que son frutas. ¿Con qué otra cosa o qué situaciones relacionas la manzana? ¿O con qué otras cosas recuerdas donde hay una manzana de por medio? Una historia, una cosa, algo que tú sepas que tenga que ver con el concepto manzana. En la nevera. Ya, ¿qué cosa? Pero sigues hablando de la fruta. ¿Ya? Imaginemos una cosa que tiene que ver con el objeto manzana, fuera del objeto manzana. Olvídense que es manzana fruta. ¿Con qué otra cosa lo relacionan? ¿Ya? Un caballo, o sea, como una manzana. No. Imaginemos, por ejemplo, Nueva York. ¿Cómo se le dice a Nueva York? La gran manzana. ¿En serio? ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, anatomía. A esta parte que nosotros los hombres tenemos, se le dice la manzana de Adán, le dicen, pues, ¿no? Eso nos lleva a otra cuestión, desde el punto de vista de lo religioso. Adán y Eva. Cuando hablamos, por ejemplo, de Adán y Eva, relacionamos el objeto manzana con el pecado. Podemos hablar también de los cuentos de Blancanieves. La que se murió. ¿Ya? Podemos hablar, por ejemplo, de una bebida gaseosa que se llama manzana. ¿Ya? Hay una pieza de los vehículos, de los autos, que se conoce con el nombre de manzana. ¿Ya? Hay una marca de camisas, marca L, que tiene el signo de una manzana. También hay una marca de teléfono. Una marca de computadoras, de teléfonos, que se llama Apple, que el signo es una manzana. Incluso para los más atrevidos hay un motel que tiene una manzanita, ¿no? ¿Ya? Los que no saben, bueno, ¿qué pasaron agachados? Pero bueno, es decir, así hay una serie de conceptos o de diferentes tipos de ideas que tienen que ver con el concepto manzana. Entonces, supongamos que usted le hace esta pregunta al estudiante y le diga, a ver, ¿con qué otros conceptos tú relacionas el objeto manzana? Entonces el estudiante de pronto te va a decir, con Adán y Eva y yo qué sé, el pecado, Blancanieves. Y pare de contar. ¿Ya? Este es el principal problema de la comprensión lectora. Porque comprender un texto implica establecer relaciones con otros textos. Entonces si el estudiante no tiene referentes, porque los referentes son los que nos permiten establecer diferentes tipos de relaciones, al no tener referentes, el estudiante no va a saber interpretar un texto. ¿Ya? Supongamos que, yo qué sé, una novela, un estudiante está leyendo una novela y en una parte el autor dice, ella es la manzana que nunca me voy a comer. Entonces el estudiante dice, profesor, ¿por qué dice que es una manzana? ¿Ya? O sea, obviamente él entendió la literalidad. O sea, no fue más allá de la idea que dice el texto. O sea, ella es la manzana que no me voy a poder comer. Bueno, es una interpretación que hace desde el punto de vista de el pecado o el placer o la idea de comerse a ella como una especie de Eva o de poseer sexualmente a esta mujer. O sea, puede tener múltiples interpretaciones, pero eso depende también de los referentes de la persona o la persona que lee. Entonces, si yo no tengo referentes, ¿ya?, difícilmente voy a poder llegar a establecer una lectura adecuada. Casualmente sí, es lo más complejo de la lectura, porque para que una persona tenga referentes implica que una persona tiene que leer, tiene que saber aspectos muy generales de cultura general,
y no todo el mundo tiene la capacidad de hacer eso. Entonces, por eso es que para algunas personas es mucho más fácil de entender determinadas cosas frente a otras, pues, ¿no? Entonces, claro, por eso es que a nosotros, padres de familia, cuando mi hija, nuestros hijos nos hablan de, yo qué sé, de niño rata o de yandere o de no sé qué cosa, nosotros nos quedamos así como que, ¿de qué me está hablando mi hijo? ¿Ya? Porque obviamente no soy capaz de comprender eso porque no tengo esos referentes. Cuando yo tengo esos referentes, soy capaz de comprender la información. Creo que casualmente también es uno de los problemas que a nosotros como docentes se convierte en un reto para nosotros, porque cada vez los jóvenes van adquiriendo diferentes tipos de referentes y nosotros como que nos vamos quedando atrás, porque no somos capaces de consumir toda esa cantidad de información. Entonces, ya no es, o sea, que la tarea de educar hoy en día es mucho más compleja que antes, porque el estudiante tiene otros referentes de todos lados y uno mantiene los mismos referentes que ha leído toda su vida. Entonces, por eso es que también la tarea del docente es un poco como que estar constantemente consumiendo todo tipo de información. Información que no consumirá en su vida, pero de pronto son importantes para poder seguir estableciendo un nexo con el estudiante. Porque los estudiantes tienen otros referentes y en ese sentido uno tiene como que ajustarse a esos referentes para de cierta forma como estar al mismo nivel de él, ¿ya? Entonces eso es el nivel analógico, ¿ya? De estos niveles, el nivel analógico, se desprende el cuarto nivel, que digamos que es el nivel más importante, porque implica ya no solamente una lectura, sino una posición crítica o valorativa sobre el texto. Es decir, la lectura, como dijimos, es una lectura que opera por niveles, como por etapas. Tenemos aquí lo literal, lo inferencial, lo analógico y lo crítico. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del nivel crítico, implica que una vez que yo hago este proceso de lectura, soy capaz de establecer una opinión o tomar una posición. Cuando el texto A que estoy leyendo, una vez que yo hago este ejercicio de leer e interpretar todo lo que está detrás, cuando yo soy capaz de emitir mi criterio, eso ya se vuelve un texto B, es decir, un nuevo texto. Es decir, la lectura culmina, o el proceso de lectura debería culminar cuando la persona que está leyendo toma posición o emite un criterio o una posición crítica sobre lo que ha leído. Ahí nosotros podríamos decir que recién estamos hablando de comprensión lectora, ¿ya? Cuando estos niveles se logran completar. ¿Okay? Entonces, les decía yo, bueno, a ver, ya, entendido esto a nivel teórico, ok, es fácil, pues no, o sea, chuta, qué bien, qué buen profesor, pero entendido ya en un sentido práctico es bastante complejo. Por eso les decía, bueno, supongamos la siguiente situación. No sé si Dalma puedes enfocar un poco más acá a la pizarra. Ya, espérate. Mientras va enfocando mi directora técnica. Si saliera es que casi no se ve. Sin ofender. Y no molesta bastante el deseo. ¿Ya? Ahí. Ya, ok. Ven ese dibujo, ¿verdad? Ok. Espérate, no se ven las nubes. Ya. Ya. A ver. Si yo tuviera que en este dibujo describir o ir obteniendo la información que se dice de manera literal, entendamos que lo literal es lo que yo observo aquí, ¿verdad? Ok. ¿Qué se observa? Enumérenme los elementos. Darme, enumérame los elementos. ¿Qué nomás se ve? No sé, un carro. Ya, Carro, muro, sol, nube. un carro, Muro, un sol. muro. Nube. un sol, Dos nubes. dos nubes. ¿Algo más? Montañas. ¿Cuántas? Dos. Dos montañas. Ok. A nivel literal, es lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Es lo que el texto me ofrece. O sea, el texto, la imagen, me dice. O sea, es lo que está ahí. Pero
de estos elementos hay algunas cosas que yo puedo ir interpretando. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Dharma, ¿qué va a pasar? Se va a chocar y el otro se muere y ya está. Fin de la historia. ¿Verdad que? Va a chocar. Y se murió. ¿Ok? Va a morir. Va a hacer la morición. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más puede pasar? ¿Qué más podrías tú decir que va a pasar? Va a chocar. Solo eso va a pasar. No sé, podría también bajar la velocidad porque para lo que veo, si está de esa forma o de esa manera, Baja la velocidad. podría Ok. bajar. No sé, siguen sin verse las nubes. Bueno. Pero va para que se vea. Ya. Ya. Bajar la velocidad. Va a chocar. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Bueno, Se va a morir. yo le pregunto, ¿por qué va a chocar? ¿Por qué tú crees que va a chocar? Dirías. O ustedes, si alguien quiere participar. ¿Por qué va a chocar? O Mati que está que grita. ¿Por qué va a chocar? Según tú, ¿por qué tú dirías que va a chocar? Depende de cómo esté el carro. Si No, está- lo que tú ves ahí. ¿Tú por qué crees que va a chocar? Porque hay un muro de frente y también porque para lo que veo no está bajando la velocidad. Pero entonces esto de aquí, No hay una marca que... ¿qué te dice eso? Que va a velocidad, ¿verdad? Sí. Entonces aquí dice que él va a velocidad. Y también que está echando mucho humo dañino para el mundo. ¿Ya? Echa humo, que es dañino Para el mundo. para el mundo. ¿Ya? ¿Por qué será que va a chocar? ¿Qué pudo haberle pasado al conductor? ¿O qué puedes tú más o menos? O se durmió o es uno de esos que siempre andan en el teléfono. Se durmió y va en el cel, ¿ya? ¿Ok? Ahora, ¿Ya qué? en este ejercicio que está aquí, opera casualmente una de las principales complicaciones de los estudiantes cuando se fijan en la literalidad. Ahora, yo le pregunto al estudiante, en este caso, mi ejemplo, Dharma. ¿Qué? Yo Ok. soy la que está detrás de cámaras nomás. Ya, eres la víctima. Ya. ¿Qué momento del día es, Dharma? Es de día. Ok. Dice ella que es de día. Pero no sabes qué hora porque no hay una sombra o algo que básicamente... No sé. ¿Ya? ¿Por qué? Ok. No hay sombra, no sé cuándo, qué. Pero es de día. Sí, Ya. ¿Por qué es de día? porque hay un sol. Ok. Partamos de esto. Dice ella, hay un sol. Y yo te pregunto, ¿por qué eso es un sol? ¿O por qué ustedes, personas atentas de Facebook, o no sé cuántas van, uno, Cuatro. dos, cuatro, bien, cuatro. ¿Por qué esto es un sol? Porque le da la gana de ser sol y porque está en la galaxia. No, no le da la gana. A ver. ¿Quién le dijo a usted o a ti, Dharma, que esto es un sol? Según lo que yo veo aquí, esto es una bola con una serie de patitas. ¿Ok? Lo único que sé es que no puede ser una luna porque la luna no tiene luz propia. Bueno, pero esto de aquí, ¿quién te dice que tiene luz? O sea, quiero que reflexionen una cosa. Yo estoy leyendo esta situación en función de algo que estoy observando aquí, pero estoy haciendo una lectura de algo que no está aquí. Es decir, estoy leyendo una cosa que está fuera del texto. O sea, en el momento que usted me dice que esto es una luna, que estos son nubes, ¿ya? Usted está leyendo obviamente lo que está observando aquí, pero en esa lectura está operando otro nivel. ¿Qué cosa? Aquí tenemos lo literal, aquí tenemos la inferencia, todo lo que yo soy capaz de deducir. Pero aquí hay mucha analogía. ¿Por qué? Porque usted está leyendo que esto es un sol. ¿Pero quién le dijo que es un sol? El mundo. No. Usted, cuando era chiquito, cuando era bebé y le iba a enseñar a su papá el maravilloso dibujo que hizo, esa cosa horrible, esa cosa fea que usted demuestre como que usted es artista. No, ¿ya? No Usted mentira. usted dice que esto es un sol, ¿ya? Pero ¿quién le dice que es un sol? Es decir, aquí está operando otras cosas
del ejercicio lector que están fuera de la lectura. Lo mismo que ella dice, el auto se va a chocar. ¿Por qué? Porque va a velocidad. Yo le pregunto, ¿quién le dijo a usted que esto es velocidad? Son las marcas que dejan. No. ¿De dónde sacas que esto es velocidad? ¿Sí se dan cuenta? De mi mundo. Pero en ese tu mundo quiere decir que estás relacionando esto. A ver, son 4 rayas y una raya así. No sé, pero si ¿Quién le dice que esto es velocidad? ¿Qué? Obviamente, ¿dónde lo ha visto usted antes? Cuando veía usted el coyote de Correcaminos, o cuando usted ve a Batman lanzando un golpe, se ve que salen unas rayas y un impacto, ¿verdad? Son más en cómics. ¿Ya? En el cómic, ok. Pero eso no está aquí, pues. O sea, usted está haciendo una lectura de algo que no está aquí en el texto. Usted está fijándose que esto es relación, analogía de velocidad. Y en ningún momento dice el texto, el auto va a velocidad. Usted inmediatamente hace la inferencia de que el auto va a velocidad, pero porque está haciendo una relación de otros elementos que no están aquí en la lectura. ¿Ya? ¿Quién le dice que esto es una nube? Parece una papa, un pedazo de tortuga, no sé, cualquier cosa, una caja de cereal. O sea, lo que quiero que comprendan es que cuando hago el ejercicio de lectura, hay cosas del texto que están más allá del texto y que yo estoy leyendo en función de las cosas que yo soy capaz de hacer analogías. Pero esto no es un sol, ¿ya? O sea, en el sentido literal, obviamente. Pero al hacer yo ese tipo de relaciones, yo puedo establecer una deducción posible, lógica de lo que va a suceder. Pero lógica. De esta información que me ha ofrecido Dharma a nivel inferencial, ¿ya? Hay cosas que sí son deducibles y otras cosas que no se pueden deducir. Primero, ¿va a chocar? ¿Según lo que yo puedo observar? Sí. Porque yo puedo ver que hay una cosa que parece un vehículo, una pared, parecería que va a chocar. ¿Va a morir? ¿Puede deducirse que va a morir o no? No realmente. Primero porque no veo a nadie allí. Por lo tanto, no sé si va a morir. Ahora que lo pienso, también esa pared podría ser una pared de vidrio, algo que no sé. Bueno, independientemente de lo que sea, ¿ya? ¿Que va a bajar velocidad? Dentro de las posibilidades, él puede hacer eso. O choca, o frena, o baja la velocidad. Eso es deducible. Eso sí se puede deducir. ¿Por qué va a chocar? ¿Porque va a velocidad? Bueno, en función de las analogías que yo puedo hacer, como lo he visto en los cómics, y cuando se ven esas rayas significa que va a velocidad, puedo deducir que sí, va a velocidad. Que el humo sea dañino y esto es malo para el mundo, no es una información que para este proceso me sirva. Sí, sí. ¿Ya? Que se durmió, que va manejando porque está en el set, ¿ya? Que el que maneja es mujer, porque sea hombre. No, o sea, no puede deducirse nada de eso porque nada de la información me dice que sea así. Entonces, cuando yo hago el ejercicio lector, las únicas deducciones que soy capaz de hacer son aquellas que me permiten hacerlas en función de la información literal. Si no hay nada en el texto o en la situación que me lleve a deducir eso, no puedo establecer ese tipo de lecturas. No puedes prender el aire, ¿Ya? me estoy muriendo o asando como pollo aquí. Entonces, en este sentido, la lectura literal, inferencial, analógica y crítica requiere entender la lectura como separarla en cuatro momentos, pero al mismo tiempo también entender que funciona de manera unida los 4 niveles. Cuando yo soy capaz de comprender críticamente esta situación, soy capaz de emitir un criterio fundamentado. Por eso digo, hacer inferencias no es decir lo que se me venga a la mente, decir lo que se me ocurre. No, es en función de lo que yo puedo observar. Que yo veo esto parece ser un sol. Si esto es un sol, estos son nubes, quiere decir que está en un sector abierto. O si yo veo esto, interpreto que esto es una pared. Si yo veo esto, veo un vehículo que parece que para mí va a velocidad, por lo tanto va a chocar o va a frenar. Al no ver nadie, yo puedo decir que no hay un conductor, ¿ya? Y que por esa razón el auto se va a estrellar. O por último, puede hasta esquivarlo. Pero son pocas las probabilidades de lo que yo puedo deducir. Más allá de eso, no. ¿Ya? Entonces entendamos, para ir concluyendo, que la lectura, para poder entender cómo funciona, debo entender cómo funcionan a nivel de estos 4 niveles y poderlos entender de manera como
particular y todas en conjunto. ¿Ya? Entonces, eso, básicamente con eso quiero un poco empezar para ir entrando ya en aspectos teóricos. Los invito a revisar el material que está adjunto en un post anterior, y la próxima clase yo voy un poco a comentar sobre una lectura que está adjunta en el material de García Márquez y un material de un video de Pedro Mayral que habla sobre el poder de la lengua. Entonces vamos a hablar un poco sobre esto, de cómo la lengua también al ser una construcción social, depende mucho de cómo nosotros somos incapaces de interpretar esos contenidos en función de nuestro contexto, de nuestra realidad. ¿Ya? Les agradezco a todos ustedes por su tiempo. Sé que hay personas que han entrado, se han ido. Bueno, quisiera que haya un poco más de participación, pero me imagino que en el proceso las personas se irán sumando. Gracias a ustedes, gracias a Dharma por su ayuda técnica. A mí me metiste nomás. De aquí el día viernes nos vemos para la siguiente clase. Espero que les haya gustado. Y bueno, si hay sugerencias, cualquier cosa, estamos. Una persona pregunta, qué bien, ¿cuándo es la próxima presentación, Jessica Barba? El día viernes, si revisas, Jessica, en un post anterior, está lo que hicimos esta semana y las lecturas que serán para el día viernes, que habrá al mismo tiempo como una pequeña evaluación que yo iré subiendo, básicamente para saber cómo estás tomando el curso, de qué manera te está beneficiando. Te pregunta qué hora. Mantengo el mismo horario de 4 a 5, hasta ahora no ha habido ningún tipo de queja por el horario. Si hay igual cualquier tipo de situación por el tiempo me lo hacen saber, pero ese es el horario que estoy manejando, de 4 a 5 de la tarde, lunes, miércoles y viernes. Pues, ¿no? El día viernes hablaremos en torno a una lectura que está adjunta en el material de las 7 lecturas. Al final hay un texto de García Márquez que se llama Botella al mar para el Dios de las Palabras, súper interesante, y un video de YouTube de Pedro Mayral, que es La fuerza de la lengua, y que nos servirá un poco para comentar de esto y de lo que hemos hablado en la clase anterior, e introducir el tema de los elementos de la comunicación. Jessica Barba dice, gracias. Si no hay más preguntas, les agradezco, pasen bien, cuídense, nos vemos hoy al profesor.